Ya, bueno. Estoy con el Noé. Hoy día es lunes 27 de julio. Es la clase de tercero medio común. Ya, hoy día vamos a ver el tema de la narratología, que es una materia que nosotros conocemos desde que ustedes están chiquititos, ¿sí? Y voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿ya? Acá está la pantalla. Tengo la impresión de que se quedaron dormidos o se les olvidó. Bueno, no. Ya. Narratología. Tercero medio, lengua y literatura común. Lunes 28 de julio a las 10. ¿Qué es la narratología? La narratología es una disciplina que se ocupa del discurso narrativo en sus aspectos formales, técnicos y estructurales. Es la teoría de los textos narrativos y de algunos aspectos de los textos teatrales. ¿Qué es narrar? Narrar es referir una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado y que normalmente da como resultado la variación o transformación de la situación inicial. O sea, narrar significa contar un acontecimiento y como sabemos nosotros, el hombre, el ser humano es un ser inteligente, ¿verdad? Un ser que se comunica a través del habla, que tiene un aparato fonador, ¿verdad? Y que es capaz de entrelazar las palabras, las cuales tienen un sentido. O sea, el ser humano es el único que tiene la capacidad de hablar, más no de comunicarse, porque el resto de los seres vivos, ¿ya? Y de los animales, de las plantas incluso, podemos decir que también ellas hablan. Narratología y narrar se pueden usar para cualquier tipo de narrativa, ¿ya? Como es el caso de la narrativa cinematográfica o la narrativa del cómic. O sea, uno puede hablar de un relato dentro del cómic, uno puede hablar de un relato dentro del cine. Porque es un relato que es incluso más completo, podríamos decir, porque no solamente incluye las palabras, sino que también incluye los movimientos, los gestos, el tono de voz, la ambientación. La persona que yo siempre les digo que les va a salir en todas las actividades humanas es el gran filósofo Aristóteles. Desde el arte poética de Aristóteles, que más o menos se data del siglo IV a.C., la narratología ha distinguido claramente entre dos conceptos complementarios. ¿Cuáles son esos dos conceptos complementarios? Lo que se cuenta, ¿ya? Y que es definido dentro de la narratología como la diégesis o fábula, lo que se cuenta, ¿ya? Y el cómo se cuenta, que dentro de la narratología se denomina relato, intriga, trama, discurso, ¿ya? Las relaciones entre historia y relato, o entre diégesis y relato, y sobre todo el modo en que se estructura este último, es el objeto de análisis de las siguientes páginas que vamos a ver ahora, mejor dicho, diapositivas. Los géneros narrativos. Los géneros narrativos son categorías o modelos en los que históricamente se han dividido los textos narrativos según sus características, ¿ya? Características temáticas y formales, ¿ya? Esto ya lo define Aristóteles, como habíamos dicho, en el siglo IV, en su Ars Poética, o castellanizada se le dice la poética de Aristóteles, ¿ya? Él dice que depende del tema, ¿verdad? Depende del tema, es que yo voy a tener una forma para tratar ese tema. Estos modelos a su vez pueden contener otras divisiones más pequeñas que se denominan los subgéneros narrativos. Por ejemplo, la novela puede dividirse en subgéneros como la novela picaresca, la novela epistolar, la novela bizantina, la novela histórica, la novela caballeresca, la novela policial,
ya, incluso hoy día hablamos de una novela femenina y de una novela masculina. También podemos hablar de una novela feminista incluso, ya, que tiene algunas características que tienen que ver con el tema de la mujer y de los derechos de la mujer. O sea, y de esta misma manera nosotros tenemos que la novela, que siempre la hemos conocido como un relato más bien extenso, ¿verdad? Con personajes que son más complejos, a diferencia de los relatos más breves como el cuento. Eso lo vamos a ver ahora. Dice, tradicionalmente se ha distinguido entre géneros narrativos largos y breves, según su extensión, o mayores y menores según su importancia. Aunque ambos criterios suelen coincidir, no todos los expertos opinan así, por lo que nos atenemos al primero de ellos, más simple y efectivo. ¿Ya? O sea, dividir a los géneros literarios en aquellos que son más breves y aquellos que son más extensos. Ya, vamos a mencionar el más importante que nosotros estudiamos en séptimo, un pedacito, ¿verdad?, de la epopeya y del romance, y en octavo más específicamente y más profundamente, porque repasamos y vimos el contenido también de dos obras muy importantes dentro del mundo griego y por lo tanto importantes para el mundo occidental, que son la Odisea y la Ilíada. La Ilíada específicamente, si ustedes recuerdan, estudiamos la guerra de Troya, que es el tema de la Ilíada, ¿ya? Ilión es Troya en griego. Ahora, de esa época data la epopeya, ¿ya? Y la epopeya está muy bien explicada en la poética de Aristóteles, ¿ya? La epopeya dice, es un relato muy extenso, escrito en verso largo y de estilo solemne, que cuenta las hazañas idealizadas de uno o más héroes de la antigüedad. Es de origen tradicional y oral, y por tanto anónimo. Tiene proyección nacional y suele incluir en mayor o menor medida elementos sobrenaturales. Por ejemplo, conocido es el antiquísimo y sobre todo después del 2000, después de 2010, 2013, 2010, 2013, se comenzó a refrescar la idea de esta antigua epopeya que tiene que ver con los babilónicos, ¿ya? Que aparecen en las famosas tablillas babilónicas. Este poema de Gilgamesh, Gilgamesh es un gigante babilónico que sobrevive a un diluvio, ¿ya? Y hay algunos arqueólogos que lo relacionan con el famoso diluvio de Noé, que es el personaje de la Biblia, que no es mi perro. Mi perro no ha participado en ningún diluvio, de hecho le tiene mucho miedo a la lluvia. Entonces, en el poema de Gilgamesh, que data del siglo VII antes de Cristo y que es anónimo, aparecen elementos sobrenaturales, y este sería como el poema en la epopeya más antigua que existe. Una variante medieval y europea de la epopeya es el cantar de gesta, ¿ya? Ustedes saben, la gesta es en femenino, la gesta es una gran acción, una acción histórica que es realizada por un héroe o por un grupo de héroes, ¿ya? La epopeya, en relación a Cantar de Gesta es un poquito más breve, también está escrito en verso, ya sobre todo los de la Edad Media. Es menor en extensión y con menos importancia en el aspecto sobrenatural. De hecho, nosotros ubicamos el Cantar del Mío Cid, cuyo personaje principal es don Rodrigo Díaz de Vivar. De hecho, ahí encontramos elementos históricos y la tumba del Mío Cid, junto a su esposa, doña Jimena, está en la Catedral de Burgos, ¿ya? Hay marcas, señas que le dan una credibilidad porque sí habría existido don Rodrigo Díaz de Vivar en España, ¿ya? Más o menos la impresión, digamos, el texto escrito data más o menos entre los siglos XII y XIII, ¿ya? Entre el 12 y el 13, ahí me faltó una separación. Ya, es decir, los 12 y 13 después de Cristo. Acá siempre se coloca el niño, la primera es minúscula, punto y C mayúscula. Aunque ustedes no tengan ninguna creencia religiosa, se escribe así, la C va con mayúscula, después de Cristo. Ya en plena Edad Media, o sea, si es el siglo XII, estamos hablando del
ciento y tanto, ¿verdad? Acá tenemos la publicación del poema de Gilgamesh, que como les vuelvo a decir, más o menos entre el 2010, 2013 se volvieron a hacer publicaciones porque empieza a aparecer un tema que aparecería en estas tablillas, que es el famoso tema de los Anunnaki, ya de estos gigantes, de estos seres superiores que habrían traído la vida al planeta Tierra. Ya, bueno, eso tiene mucha controversia igual, porque encontrar una persona que sepa la lengua babilónica es muy difícil. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un texto que habla sobre el diluvio universal de la Biblia, 2000 años antes que la Biblia. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué? Porque producto de que se hicieron estos descubrimientos y esta posibilidad de traducir en los textos babilónicos, nosotros nos encontramos con el famoso gigante Gilgamesh, ¿ya? Que también fue parte de un diluvio universal, que como era gigante logró sobrevivir abrazado a una embarcación. Y eso es lo que dicen los textos babilónicos en las traducciones que se han encontrado. Acá tenemos, bueno, tenemos una representación de cine del famoso Rodrigo Díaz de Vivar, el gran personaje histórico de España, el héroe de España, del que sí se tienen datos, y como les vuelvo a repetir, sí existe la Catedral de Burgos, sí existe Burgos, sí hay elementos que quedan de esa época, de la época medieval, entre el siglo XI, el siglo XII, el XII, XIII más o menos, y se guardan elementos en algunos museos que son de esa época, de los famosos palimpsestos, ¿verdad? De la Edad Media, que se escribían en cuero las historias, los cantares de gesta. La estrofa en que está escrito este poema, este cantar de gesta o poema épico, si ustedes se acuerdan, se llama Tirada, y sí tiene una rima asonante, con figuras muy, muy hermosas donde se exalta epítetos, donde se exalta la figura, la nobleza, la bondad, la generosidad y la lealtad de don Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid campeador. Si ustedes se acuerdan, la palabra mío Cid viene de una expresión árabe que es site, ¿ya? Site es señor en árabe. Entonces, porque los árabes, además de que él representaba al enemigo español, los árabes le tenían un gran cariño por su nobleza, ¿ya? Porque fue bueno con los árabes que son, en esa época se les decía moros, sobre todo en España, los moros árabes, ¿ya? Recordemos siempre que España está el mar Mediterráneo, está España, el sur de España, el mar Mediterráneo, y está el norte de África. Y en ese norte de África, ¿verdad? Está Marruecos, todo ese sector que es parte de los árabes hasta el día de hoy, que pertenece al mundo árabe. La nación árabe, la raza semita árabe viene de ahí. Acá tenemos un monumento muy lindo que se hizo al mío Cid campeador. Es un monumento, es una escultura hecha en fierro, labrado, muy bonito porque aquí no solamente exalta la figura del personaje, sino que también la del caballo, que si ustedes se acuerdan se llamaba Babieca. Ahora bien, las epopeyas, los cantares de gesta, son el preámbulo, son los abuelitos de la novela contemporánea, ¿ya? Vamos a ver la definición de novela. La novela es un relato escrito en prosa de extensión variable, normalmente amplia, en la que se presentan unos hechos generalmente ficticios y un argumento elaborado con el fin de deleitar al lector. ¿Ya? La considerada primera novela de la época moderna y la mejor escrita en el mundo, en la historia de la literatura, es Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? La primera parte se publicó en el 1605 y la segunda parte 10 años después en 1615. ¿Ya? Y fue escrita por el gran Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces tenemos que tener claro que vamos desde el cantar de gesta de la epopeya, que es algo que se puede decir, que se puede relatar en voz alta en esa época, a un tipo de relato que es mucho más extenso, y aquí tenemos la figura, ¿verdad?, de la novela, que incluso el título es muy largo, se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por don Miguel de Cervantes y Saavedra.
Acá tenemos otra escultura en honor a este gran personaje que representa el espíritu humano y a Sancho que representa al pueblo con su sabiduría popular, con sus refranes, ¿verdad? Acá tenemos la edición muy antigua del original. No, no es el original, pero es antiguo. Y ustedes pueden darse cuenta que aquí tiene dos partes, que es la historia de don Alonso Quijano, que de tanto leer y de poco dormir, se le secó el cerebro y se cree caballero andante. La novela corta. La novela corta sigue siendo novela, no es cuento, es un relato más extenso que un cuento. Dice, es un relato medio camino entre el cuento literario y la novela, aunque por sus características tiene más en común con el primero que con el segundo, y de hecho hay quien la ha calificado como un cuento largo, ¿ya? Podemos considerar novelas cortas del mismo autor las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que fueron publicadas en 1613, ¿ya? Son novelas, pero son pequeñitas y en realidad son muy buenas y son muy chistosas algunas, ¿ya? Me parece que yo les nombré en algún momento El coloquio de los perros y El licenciado Vidriera, que son de Cervantes y son dos novelas cortas, ¿ya? Acá tenemos la cubierta de una publicación de tres novelas ejemplares. Ahí dice La española inglesa, Rinconete y Cortadillo y El licenciado Vidriera. Que el licenciado Vidriera también es un tipo de loco. ¿Ven? Acá tenemos una publicación acá un poquito más antigua, hecha la cubierta con cuero, ¿ya? Que es bastante elegante. Vámonos al cuento, repasemos lo que es el cuento. Dice, es un relato breve, de hechos ficticios, con un argumento simple y lineal. Hay dos tipos de cuentos. El cuento folclórico o popular, que se caracteriza por su carácter anónimo y su vinculación a la transmisión oral, y se divide principalmente en dos clases, fantásticos o de hadas y de costumbres, La Cenicienta y Pedro el Lobo, por ejemplo, y suele tener un trasfondo didáctico. El cuento folclórico popular lo encontramos en todas las culturas, en todas las culturas, porque en todas las culturas, en el idioma que sea, siempre hay una tradición oral, siempre. Entonces, el cuento folclórico está arraigado, como acabo de decir, o popular, en la cultura popular de los pueblos. Y después está el cuento literario, que se diferencia del popular en que tiene un autor, ¿ya? Y poco o ningún componente didáctico. Puede imitar o inspirarse en los cuentos populares, ¿ya? Historia de aventuras para niños, 1835, Hans Christian Andersen, que ustedes lo conocen muy bien, porque es el autor del famoso Patito Feo y de La Sirenita. O gozar de total libertad temática, como un Jorge Luis Borges, un escritor argentino muy inteligente, muy genial, que escribe la colección de cuentos El Aleph, lo publica en 1949. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo, del alefato. Hoy día el cuento literario también se llama relato, relato corto, relato corto. Se puede decir de las dos formas, ¿ya? Aquí tenemos la imagen de estos hermanos Grimm. Los hermanos Grimm son alemanes, como ustedes saben, vivieron en el siglo XIX y ellos hicieron algo muy interesante porque ellos en realidad eran gramáticos y fonetistas, o sea, se interesaban por el estudio de las lenguas más antiguas y las que dieron, y del germano antiguo que dieron origen al alemán del siglo XIX. Ellos hacen, como no habían grabadoras en esa época, ellos visitan los pueblos y van entrevistando a los campesinos. Producto de estas entrevistas, ellos se encuentran con relatos que estaban en la memoria de las personas alemanas, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, la historia de la Caperucita Roja en realidad es de Charles Perrault, pero nos encontramos acá, por ejemplo, la Blancanieves. La Blancanieves, absolutamente alemana, tiene otro origen ya folclórico y fue transformada por Walt Disney. Aparece aquí, y a los niños que tienen clase conmigo el día viernes, la famosa imagen de la bruja, el arquetipo de la bruja. ¿Ya? Esta bruja, ¿verdad? Tiene unas características físicas que le son propias, porque ya en esa época la fealdad se relacionaba con la maldad, ¿ya?
tenemos la historia de Hansel y Gretel, que es una historia absolutamente recopilada por los hermanos Grimm, Mama Gansa, bueno, acá se pone la Caperucita Roja en esta figura, pero les vuelvo a insistir que la Caperucita Roja es del siglo XIX, pero fue escrita por Charles Perrault, que es un francés, ¿ya? Y Charles Perrault también escribió La Bella y la Bestia. Después vamos al mundo de la fábula. Ustedes cuando estaban chiquititos, si ustedes se recuerdan bien, estudiaron algunas fábulas en segundo, tercero, cuarto básico. Dice, la fábula es un relato muy breve con una evidente finalidad moral, usualmente escrito en verso con cierto tono humorístico o irónico, y que suele estar protagonizado por animales de carácter simbólico, dotados de atributos humanos, y se acostumbra a terminar con una moraleja. La moraleja, que viene de la palabra mores en latín, ¿verdad? Que significa enseñanza, una enseñanza didáctica para tu vida. Siempre te va a dejar una enseñanza con respecto a la conducta, sobre todo. Las fábulas son muy antiguas, ya la fábula era un tipo de relato cuyo personaje eran animales, pero que viene del siglo IV antes de Cristo. Imagínense ustedes que son antiguas. Ya hay diferentes colecciones, hay colecciones, depende también de la traducción, pero hay muchas también dibujos, porque sabemos que los animalitos son bien cercanos a los niños, ¿verdad? Y es más fácil que aprendan ciertas conductas morales y ciertas conductas éticas, ¿verdad? Que no mientan, que no hagan trampa, por ejemplo, a partir de estos pequeños relatos y que te dejan esa enseñanza justamente, que pasa a ser moral. La leyenda que está en todo, así como el cuento breve y el cuento pequeñito, ¿verdad? Las leyendas son muy antiguas. La leyenda es un relato normalmente en prosa que pertenece al género narrativo, por eso que lo estamos repasando. Es de origen tradicional y oral en el que un hecho histórico aparece transfigurado o exagerado por la imaginación popular. ¿Ya? Por ejemplo, en el siglo XIX, yo a los niños que son humanistas les mandé una leyenda que recopiló Gustavo Adolfo Bécquer, que aparece ahí. Se escribe con C y con Q por si acaso. Es un escritor español del siglo XIX, de la época romántica, y yo les mandé a algunos de ustedes la leyenda del beso, ya para que pudieran, tenemos esa nota en el ramo de los humanistas, por si acaso, de lectura y escritura especializada. El romance, que pasan a ser una serie de versos octosílabos en lo que predomina la narración épica, ¿verdad? Acá no lo marqué correctamente, se los voy a marcar al tiro para que todos tengamos la misma tonalidad. Acá romance. Serie de versos octosílabos en los que predomina la narración épica, aunque también puede tratar temas líricos o novelescos. Proceden de la fragmentación de los cantares de gesta. O sea, se tomaron los cantares de gesta, que son más pequeñitos que las epopeyas, y se sacaron pedacitos. ¿Para qué? Para, como por parte, esa misma historia, pero por ejemplo, hay uno que habla sobre la infancia del Cid, sobre la juventud del Cid, ya que tiene que ver, es un romance que se llama Mocedades del Cid y que es español y que cuenta cómo era el Cid de pequeñito y cómo siempre mantuvo esa misma conducta tan heroica, ¿ya? Ahí tenemos el autor que recopila algunos cancioneros de romances, dice, ¿ya? Y generalmente el romance es como más fácil de memorizar también para los niños. En el mundo de la leyenda tenemos muchas leyendas nosotros. Tenemos un gran recopilador, profesor universitario, que hizo una gran recopilación de leyendas chilenas y el texto lo dividió en zonas. Por ejemplo, leyendas de la zona norte, leyendas de la zona centro y leyendas de la zona sur. En las leyendas de la zona sur de Chile tenemos una gran preponderancia, una gran cantidad de leyendas de origen mapuche, ¿ya? En el norte, por ejemplo, tenemos también la famosa leyenda de la tirana, que es esta inca, mujer, princesa inca, que se enamora de un español católico, ¿ya? De ahí viene la historia de la Virgen de la Tirana. No es que la Virgen tenga esa característica, sino que se le decía tirana a esta princesa inca que se convierte al cristianismo y al catolicismo y se bautiza. Esa es la historia, ¿ya? En las leyendas urbanas, quizás más cercanas a la zona central, tenemos, como sale ahí en esa cubierta, leyendas que están relacionadas con el diablo,
¿ya? Que en chileno se le dice el cachugo, ¿verdad? El patas de cabra, que tiene olor a azufre. Todo eso está dentro de las características del folclore chileno. ¿Ya? Y les vuelvo a repetir, un gran recopilador chileno que nunca se le ha rendido el homenaje como debería ser es nuestro querido Oreste Plat. Y es el mismo Oreste Plat quien hace una diferencia entre mito y leyenda, que nosotros a veces la confundimos. Recuerden siempre que el mito habla sobre el origen del hombre, sobre el origen del universo, sobre el origen de los dioses. ¿Ya? Por eso que nosotros tenemos tanta mitología griega que estudiamos, especialmente en séptimo básico. ¿Ya? En cambio, el mito, digamos, hay mitos que no sabemos en qué momento se dieron. Por ejemplo, hay mitos africanos que hablan de la creación del ser humano, donde hay dioses poderosos, donde está la creación de la vida a partir de un huevo negro, que un dios determinado rompe con un hacha. Tenemos una serie de elementos que tienen que ver con diferentes mitologías en diferentes lugares del mundo. ¿Ya? Pero la leyenda, ojo, la leyenda no me quiere explicar el origen de algo. La leyenda es un relato que, primera característica, dice Oreste Plat, es que se ubica en una región determinada. Nace con unas personas determinadas y son parte del folclore. Acuérdense siempre que la palabra folclore tiene que ver con el pueblo, ¿ya? Y todas las culturas tienen folclore, todas, todas, todas. En todos los países hay un folclore que puede tener que ver con los aborígenes, como en el caso de nosotros, ¿verdad? Con los araucanos, pero también hay, por ejemplo, leyendas diaguitas, hay leyendas picunches, pehuenches, hay leyendas también de los alacalufe, y hay muchas leyendas mapuche, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, ha habido grandes recopiladores, pero con respecto al más importante, hay que resaltar este plan. ¿Ya? Y hay algunas que son muy entretenidas, que tienen que ver con nuestra forma de ser mestiza chilena. Acá tenemos, por ejemplo, un país lleno de leyendas, que es una recopilación de leyendas que, claro, son del sur y son del norte. Las del norte están más cercanas, obviamente, a los incas. Bueno, queridos jóvenes de tercero medio, aquí voy a terminar la clase. Tengo la impresión de que hubo problemas para conectarse a través de Zoom. Tengo esa impresión porque tercero medio nunca me falla. Voy a enviarles grabado esto, ¿ya? Les recuerdo que hagan las comprensiones lectoras porque van evaluadas. Háganlas a conciencia. El que no tenga una posibilidad de escribir en notebook, lo hace en el cuaderno y lo escribe con lápiz de pasta, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Ah, los niños que son del PD humanista tienen clase conmigo el día viernes. Ojo que hay muy pocos que me han mandado el diseño de su mandala, muy pocos, creo que tengo 5 notas. Y yo creo que se les olvidó producto de los trabajos de investigación del proyecto ALGA. ¿Ya? Que tengan un muy buen día y una excelente semana. Cualquier duda me la hacen llegar al correo de profesora Gabriela 2020 y pedirles que, digamos, puedan eh, ver este video. Ya, aquí le manda saludos el Noé, no lo alcanzo a enfocar, ahí está, tratando de dormir. Lo voy a molestar un poquitito. Ay, mira. Ay, me sacó mis calcetines, como ustedes pueden ver. ¿Ven? Me sacó mis calcetines. Esa es su especialidad, el calcetín. El calcetín de la tía Gaby. Yo los trato de guardar en bolsas, niños, pero siempre me saco los calcetines y a veces salta. Está aprendiendo a saltar para sacar las cosas. Que tengan muy buen día, niños. Ahí está mirando por la ventana a ver si pasa el perro de un vecino al que él detesta mucho, se porta mal. Y espero que estén muy bien, niños, de verdad. Este era un repaso de algo que ustedes ya saben, porque la próxima clase sí voy a ahondar en temas que ustedes saben, pero que sí son parte de los análisis. En el colegio que estén, siempre les van a pedir que analicen los personajes, las acciones, que puedan, digamos, darse cuenta cuando hay un flashback, un raconto, una premonición, un relato en medias res, in extremas res, adobo. Ya todas esas estructuras son las que son parte de la ciencia de la narratología. Que estén muy bien.
Ah, ya. Parece que están los niños durmiendo. O se les olvidó la clase del día lunes. Ya, bueno. Estoy con el Noé. Hoy día es lunes 27 de julio. Es la clase de tercero medio común. Ya, hoy día vamos a ver el tema de de la narratología, que es una materia que nosotros conocemos desde que ustedes están chiquititos, ¿sí? Y voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿ya? Acá está la pantalla. Tengo la impresión de que se quedaron dormidos o se les olvidó. Bueno, no. Ya. Narratología. Tercero medio, lengua y literatura común, lunes 28 de julio a las 10. ¿Qué es la narratología? La narratología es una disciplina que se ocupa del discurso narrativo en sus aspectos formales, técnicos y estructurales. Es la teoría de los textos narrativos y de algunos aspectos de los textos teatrales. ¿Qué es narrar? Narrar es referir una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado y que normalmente da como resultado la variación o transformación de la situación inicial. O sea, narrar significa contar un acontecimiento y como sabemos nosotros, el hombre, el ser humano es un ser inteligente, ¿verdad? Un ser que se comunica a través del habla, que tiene un aparato fonador, ¿verdad? Y que es capaz de entrelazar las palabras, las cuales tienen un sentido. O sea, el ser humano es el único que tiene la capacidad de hablar, más no de comunicarse, porque el resto de los seres vivos, ya, y de los animales, de las plantas incluso, podemos decir que también ellas hablan. Narratología y narrar se pueden usar para cualquier tipo de narrativa, ¿ya? Como es el caso de la narrativa cinematográfica o la narrativa del cómic. O sea, uno puede hablar de un relato dentro del cómic, uno puede hablar de un relato dentro del cine, porque es un relato que es incluso más completo, podríamos decir, porque no solamente incluye las palabras, sino que también incluye los movimientos, los gestos, el tono de voz, la ambientación. La persona que yo siempre les digo que les va a salir en todas las actividades humanas es el gran filósofo Aristóteles. Desde el arte poética de Aristóteles, que más o menos se data del siglo IV a.C., la narratología ha distinguido claramente entre dos conceptos complementarios. ¿Cuáles son esos dos conceptos complementarios? Lo que se cuenta, ¿ya? Y que es definido dentro de la narratología como la diégesis o fábula, lo que se cuenta, ¿ya? Y el cómo se cuenta, que dentro de la narratología se denomina relato, intriga, trama, discurso, ¿ya? Las relaciones entre historia y relato, o entre diégesis y relato, y sobre todo el modo en que se estructura este último, es el objeto de análisis de las siguientes páginas que vamos a ver ahora, mejor dicho, diapositivas. Los géneros narrativos. Los géneros narrativos son categorías o modelos en los que históricamente se han dividido los textos narrativos según sus características, ¿ya? Características temáticas y formales, ¿ya? Esto ya lo define Aristóteles, como habíamos dicho, en el siglo IV, en su Ars Poetica, o castellanizada se le dice la poética de Aristóteles, ¿ya? Él dice que depende del tema, ¿verdad? Depende del tema, es que yo voy a tener una forma para tratar ese tema. Estos modelos a su vez pueden contener otras divisiones más pequeñas que se denominan los subgéneros narrativos.
Por ejemplo, la novela puede dividirse en subgéneros como la novela picaresca, la novela epistolar, la novela bizantina, la novela histórica, la novela caballeresca, la novela policial. Ya, incluso hoy día hablamos de una novela femenina y de una novela masculina. También podemos hablar de una novela feminista incluso, ya, que tiene algunas características que tienen que ver con el tema de la mujer y de los derechos de la mujer. O sea, y de esta misma manera nosotros tenemos que la novela, que siempre la hemos conocido como un relato más bien extenso, ¿verdad? Con personajes que son más complejos, a diferencia de los relatos más breves como el cuento. Eso lo vamos a ver ahora. Dice, tradicionalmente se ha distinguido entre géneros narrativos largos y breves, según su extensión, o mayores y menores según su importancia. Aunque ambos criterios suelen coincidir, no todos los expertos opinan así, por lo que nos atenemos al primero de ellos, más simple y efectivo. ¿Ya? O sea, dividir a los géneros literarios en aquellos que son más breves y aquellos que son más extensos. Ya, vamos a mencionar el más importante que nosotros estudiamos en séptimo, un pedacito, ¿verdad?, de la epopeya y del romance, y en octavo más específicamente y más profundamente, porque repasamos y vimos el contenido también de dos obras muy importantes dentro del mundo griego y por lo tanto importantes para el mundo occidental, que son la Odisea y la Ilíada. La Ilíada específicamente, si ustedes recuerdan, estudiamos la guerra de Troya, que es el tema de la Ilíada, ¿ya? Ilión es Troya en griego. Ahora, de esa época data la epopeya, ¿ya? Y la epopeya está muy bien explicada en la poética de Aristóteles, ¿ya? La epopeya dice, es un relato muy extenso, escrito en verso largo y de estilo solemne, que cuenta las hazañas idealizadas de uno o más héroes de la antigüedad. Es de origen tradicional y oral, y por tanto anónimo. Tiene proyección nacional y suele incluir en mayor o menor medida elementos sobrenaturales. Por ejemplo, conocido es el antiquísimo y sobre todo después del 2000, después de 2010, 2013, 2010, 2013, se comenzó a refrescar la idea de esta antigua epopeya que tiene que ver con los babilónicos, ¿ya? Que aparecen en las famosas tablillas babilónicas. Este poema de Gilgamesh, Gilgamesh es un gigante babilónico que sobrevive a un diluvio, ¿ya? Y hay algunos arqueólogos que lo relacionan con el famoso diluvio de Noé, que es el personaje de la Biblia, que no es mi perro. Mi perro no ha participado en ningún diluvio, de hecho le tiene mucho miedo a la lluvia. Entonces, en el poema de Gilgamesh, que data del siglo VII a.C. y que es anónimo, aparecen elementos sobrenaturales, y este sería como el poema en la epopeya más antigua que existe. Una variante medieval y europea de la epopeya es el Cantar de Gesta, ¿ya? Ustedes saben, la gesta es en femenino, la gesta es una gran acción, una acción histórica que es realizada por un héroe o por un grupo de héroes, ¿ya? La epopeya, en relación al el Cantar de Gesta es un poquito más breve, también está escrito en verso, ya sobre todo los de la Edad Media. Es menor en extensión y con menos importancia en el aspecto sobrenatural. De hecho, nosotros ubicamos el Cantar del Mío Cid, cuyo personaje principal es don Rodrigo Díaz de Vivar. De hecho, ahí encontramos elementos históricos y la tumba del Mío Cid, junto a su esposa, doña Jimena, está en la Catedral de Burgos, ¿ya? Hay marcas, señas que le dan una credibilidad porque sí habría existido don Rodrigo Díaz de Vivar en España, ¿ya? Más o menos la impresión, digamos, el texto escrito data más o menos de entre los siglos XII y XIII, ¿ya? Entre el 12 y el 13, ahí me faltó una separación. Ya, es decir, los 12 y 13 después de Cristo. Acá siempre se coloca el niño, la primera es minúscula
punto y C mayúscula. Aunque ustedes no tengan ninguna creencia religiosa, se escribe así. La C va con mayúscula, después de Cristo. Ya en plena Edad Media, o sea, si es el siglo XII, estamos hablando del 1100 y tanto, ¿verdad? Acá tenemos la publicación del poema de Gilgamesh, que como les vuelvo a decir, más o menos entre el 2010, 2013 se volvieron a hacer publicaciones porque empieza a aparecer un tema que aparecería en estas tablillas, que es el famoso tema de los Anunnaki, ya de estos gigantes, de estos seres superiores que habrían traído la vida al planeta Tierra. Ya, bueno, eso tiene mucha controversia igual, porque encontrar una persona que sepa la lengua babilónica es muy difícil. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un texto que habla sobre el diluvio universal de la Biblia, 2000 años antes que la Biblia. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué? Porque producto de que se hicieron estos descubrimientos y esta posibilidad de traducir en los textos babilónicos, nosotros nos encontramos con el famoso gigante Gilgamesh, ¿ya? Que también fue parte de un diluvio universal, que como era gigante logró sobrevivir abrazado a una embarcación. Y eso es lo que dicen los textos babilónicos en las traducciones que se han encontrado. Acá tenemos, bueno, tenemos una representación de cine del famoso Rodrigo Díaz de Vivar, el gran personaje histórico de España, el héroe de España, del que sí se tienen datos, y como les vuelvo a repetir, sí existe la Catedral de Burgos, sí existe Burgos, sí hay elementos que quedan de esa época, de la época medieval, entre el siglo XI, el siglo XII, el XII, XIII más o menos, y se guardan elementos en algunos museos que son de esa época, de los famosos palimpsestos, ¿verdad?, de la Edad Media, que se escribían en cuero las historias, los cantares de gesta. La estrofa en que está escrito este poema, este cantar de gesta o poema épico, si ustedes se acuerdan, se llama Tirada, y sí tiene una rima asonante, con figuras muy, muy hermosas donde se exalta epítetos, donde se exalta la figura, la nobleza, la bondad, la generosidad y la lealtad de don Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid campeador. Si ustedes se acuerdan, la palabra mío Cid viene de una expresión árabe que es site, ¿ya? Site es señor en árabe. Entonces, porque los árabes, además de que él representaba al enemigo español, los árabes le tenían un gran cariño por su nobleza, ¿ya? Porque fue bueno con los árabes que son, en esa época se les decía moros, sobre todo en España, los moros árabes, ¿ya? Recordemos siempre que España está el mar Mediterráneo, está España, el sur de España, el mar Mediterráneo, y está el norte de África. Y en ese norte de África, ¿verdad?, está Marruecos, todo ese sector que es parte de los árabes hasta el día de hoy, que pertenece al mundo árabe. La nación árabe, la raza semita árabe viene de ahí. Acá tenemos un monumento muy lindo que se hizo al mío Cid campeador. Es un monumento, es una escultura hecha en fierro, labrado, muy bonito, porque aquí no solamente exalta la figura del personaje, sino que también la del caballo, que si ustedes se acuerdan se llamaba Babieca. Ahora bien, las epopeyas, los cantares de gesta, son el preámbulo, son los abuelitos de la novela contemporánea, ¿ya? Vamos a ver la definición de novela. La novela es un relato escrito en prosa de extensión variable, normalmente amplia, en la que se presentan unos hechos generalmente ficticios y un argumento elaborado con el fin de deleitar al lector. ¿Ya? La considerada primera novela de la época moderna y la mejor escrita en el mundo, en la historia de la literatura, es Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? La primera parte se publicó en el 1605 y la segunda parte 10 años después, en 1615. ¿Ya? Y fue escrita por el gran Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces tenemos que tener claro que vamos desde el cantar de gesta de la epopeya, que es algo que se puede decir, que se puede relatar en voz alta en esa época,
a un tipo de relato que es mucho más extenso, y aquí tenemos la figura, ¿verdad?, de la novela, que incluso el título es muy largo, se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Acá tenemos otra escultura en honor a este gran personaje que representa el espíritu humano, y a Sancho, que representa al pueblo, con su sabiduría popular, con sus refranes, ¿verdad? Acá tenemos la edición muy antigua del original. No, no es el original, pero es antiguo, y ustedes pueden darse cuenta que aquí tiene dos partes, que es la historia de don Alonso Quijano, que de tanto leer y de poco dormir, se le secó el cerebro y se cree caballero andante. La novela corta. La novela corta sigue siendo novela, no es cuento, es un relato más extenso que un cuento. Dice, es un relato medio camino entre el cuento literario y la novela, aunque por sus características tiene más en común con el primero que con el segundo, y de hecho hay quien la ha calificado como un cuento largo, ¿ya? Podemos considerar novelas cortas del mismo autor las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que fueron publicadas en 1613, ¿ya? Son novelas, pero son pequeñitas y en realidad son muy buenas y son muy chistosas algunas, ¿ya? Me parece que yo les nombré en algún momento El coloquio de los perros y El licenciado Vidriera, que son de Cervantes y son dos novelas cortas, ¿ya? Acá tenemos la cubierta de una publicación de tres novelas ejemplares. Ahí dice La española inglesa, Rinconete y Cortadillo y El licenciado Vidriera. Que el licenciado Vidriera también es un tipo de loco. ¿Ven? Acá tenemos una publicación acá un poquito más antigua, hecha la cubierta con cuero, ¿ya? Que es bastante elegante. Vámonos al cuento, repasemos lo que es el cuento. Dice, es un relato breve, de hechos ficticios, con un argumento simple y lineal. Hay dos tipos de cuentos: el cuento folclórico o popular, que se caracteriza por su carácter anónimo y su vinculación a la transmisión oral, y se divide principalmente en dos clases: fantásticos o de hadas y de costumbres, La Cenicienta y Pedro el Lobo, por ejemplo, y suele tener un trasfondo didáctico. El cuento folclórico popular lo encontramos en todas las culturas, en todas las culturas, porque en todas las culturas, en el idioma que sea, siempre hay una tradición oral, siempre. Entonces el cuento folclórico está arraigado, como acabo de decir, o popular, en la cultura popular de los pueblos. Y después está el cuento literario, que se diferencia del popular en que tiene un autor, ¿ya? Y poco o ningún componente didáctico. Puede imitar o inspirarse en los cuentos populares, ¿ya? Historia de aventuras para niños, 1835, Hans Christian Andersen, que ustedes lo conocen muy bien, porque es el autor del famoso Patito Feo y de La Sirenita. O gozar de total libertad temática, como un Jorge Luis Borges, un escritor argentino muy inteligente, muy genial, que escribe la colección de cuentos El Aleph, lo publica en 1949. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo, del alefato. Hoy día el cuento literario también se llama relato corto, relato corto. Se puede decir de las dos formas, ¿ya? Aquí tenemos la imagen de estos hermanos Grimm. Los hermanos Grimm son alemanes, como ustedes saben, vivieron en el siglo XIX, y ellos hicieron algo muy interesante, porque ellos en realidad eran gramáticos y fonetistas, o sea, se interesaban por el estudio de las lenguas más antiguas y las que dieron, y del germano antiguo, que dieron origen al alemán del siglo XIX. Ellos hacen, como no habían grabadoras en esa época, ellos visitan los pueblos y van entrevistando a los campesinos. Producto de estas entrevistas, ellos se encuentran con relatos que estaban en la memoria de las personas alemanas, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, la historia de la Caperucita Roja en realidad es de Charles Perrault, pero nos encontramos acá, por ejemplo, la Blancanieves. La Blancanieves, absolutamente alemana, tiene otro origen ya folclórico, y fue transformada por Walt Disney. Aparece aquí, y a los niños que tienen clase conmigo el día viernes, la famosa imagen de la bruja.
el arquetipo de la bruja, ¿ya? Esta bruja, ¿verdad? Tiene unas características físicas que le son propias, porque ya en esa época la fealdad se relacionaba con la maldad, ¿ya? Tenemos la historia de Hansel y Gretel, que es una historia absolutamente recopilada por los hermanos Grimm, Mama Gansa, bueno, acá se pone la Caperucita Roja en esta figura, pero les vuelvo a insistir que la Caperucita Roja es del siglo XIX, pero fue escrita por Charles Perrault, que es un francés, ¿ya? Y Charles Perrault también escribió La Bella y la Bestia. Después vamos al mundo de la fábula. Ustedes cuando estaban chiquititos, si ustedes se recuerdan bien, estudiaron algunas fábulas en segundo, tercero, cuarto básico. Dice, la fábula es un relato muy breve con una evidente finalidad moral, usualmente escrito en verso con cierto tono humorístico o irónico, y que suele estar protagonizado por animales de carácter simbólico, dotados de atributos humanos, y se acostumbra a terminar con una moraleja. La moraleja, que viene de la palabra mores en latín, ¿verdad? Que significa enseñanza, una enseñanza didáctica para tu vida. Siempre te va a dejar una enseñanza con respecto a la conducta, sobre todo. Las fábulas son muy antiguas, ya la fábula era un tipo de relato cuyos personajes eran animales, pero que viene del siglo IV antes de Cristo. Imagínense ustedes que son antiguas. Ya hay diferentes colecciones, hay correcciones, depende también de la traducción, pero hay muchas también dibujos, porque sabemos que los animalitos son bien cercanos a los niños, ¿verdad? Y es más fácil que aprendan ciertas conductas morales y ciertas conductas éticas, ¿verdad? Que no mientan, que no hagan trampa, por ejemplo, a partir de estos pequeños relatos y que te dejan esa enseñanza justamente, que pasa a ser moral. La leyenda que está en todo, así como el cuento breve y el cuento pequeñito, ¿verdad? Las leyendas son muy antiguas. La leyenda es un relato normalmente en prosa que pertenece al género narrativo, por eso que lo estamos repasando. Es de origen tradicional y oral en el que un hecho histórico aparece transfigurado o exagerado por la imaginación popular. ¿Ya? Por ejemplo, en el siglo XIX, yo a los niños que son humanistas les mandé una leyenda que recopiló Gustavo Adolfo Bécquer, que aparece ahí. Se escribe con C y con Q por si acaso. Es un escritor español del siglo XIX, de la época romántica, y yo les mandé a algunos de ustedes la leyenda del beso, ya para que pudieran, tenemos esa nota en el ramo de los humanistas, por si acaso, de lectura y escritura especializada. El romance, que pasan a ser una serie de versos octosílabos en lo que predomina la narración épica, ¿verdad? Acá no lo marqué correctamente, se los voy a marcar al tiro para que todos tengamos la misma tonalidad. Acá romance. Serie de versos octosílabos en los que predomina la narración épica, aunque también puede tratar temas líricos o novelescos. Proceden de la fragmentación de los cantares de gesta. O sea, se tomaron los cantares de gesta, que son más pequeñitos que las epopeyas, y se sacaron pedacitos. ¿Para qué? Para, como por parte, esa misma historia, pero por ejemplo, hay uno que habla sobre la infancia del Cid, sobre la juventud del Cid, ya que tiene que ver, es un romance que se llama Mocedades del Cid y que es español y que cuenta cómo era el Cid de pequeñito y cómo siempre mantuvo esa misma conducta tan heroica, ¿ya? Ahí tenemos el autor que recopila algunos cancioneros de romances, dice, ¿ya? Y generalmente el romance es como más fácil de memorizar también para los niños. En el mundo de la leyenda tenemos muchas leyendas nosotros. Tenemos un gran recopilador, profesor universitario, que hizo una gran recopilación de leyendas chilenas y el texto lo dividió en zonas. Por ejemplo, leyendas de la zona norte, leyendas de la zona centro y leyendas de la zona sur. En las leyendas de la zona sur de Chile tenemos una gran preponderancia, una gran cantidad de leyendas de origen mapuche, ¿ya? En el norte, por ejemplo, tenemos también la famosa leyenda de la tirana, que es esta inca, mujer, princesa inca, que se enamora de un español católico, ¿ya?
De ahí viene la historia de la Virgen de la Tirana. No es que la Virgen tenga esa característica, sino que se le decía tirana a esta princesa inca que se convierte al cristianismo y al catolicismo y se bautiza. Esa es la historia, ¿ya? En las leyendas urbanas, quizás más cercanas a la zona central, tenemos, como sale ahí en esa cubierta, leyendas que están relacionadas con el diablo, ¿ya? Que en chileno se le dice el cachúo, ¿verdad? El patas de cabra, que tiene olor a azufre. Todo eso está dentro de las características del folclore chileno, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, un gran recopilador chileno que nunca se le ha rendido el homenaje como debería ser, es nuestro querido Oreste Plat. Y es el mismo Oreste Plat quien hace una diferencia entre mito y leyenda, que nosotros a veces la confundimos. Recuerden siempre que el mito habla sobre el origen del hombre, sobre el origen del universo, sobre el origen de los dioses. ¿Ya? Por eso que nosotros tenemos tanta mitología griega que estudiamos, especialmente en séptimo básico. ¿Ya? En cambio, el mito, digamos, hay mitos que no sabemos en qué momento se dieron. Por ejemplo, hay mitos africanos que hablan de la creación del ser humano, donde hay dioses poderosos, donde está la creación de la vida a partir de un huevo negro, que un dios determinado rompe con un hacha. Tenemos una serie de elementos que tienen que ver con diferentes mitologías en diferentes lugares del mundo. ¿Ya? Pero la leyenda, ojo, la leyenda no me quiere explicar el origen de algo. La leyenda es un relato que, primera característica, dice Oreste Plat, es que se ubica en una región determinada. Nace con unas personas determinadas y son parte del folclore. Acuérdense siempre que la palabra folclore tiene que ver con el pueblo, ¿ya? Y todas las culturas tienen folclore, todas. En todos los países hay un folclore que puede tener que ver con los aborígenes, como en el caso de nosotros, ¿verdad? Con los araucanos, pero también hay, por ejemplo, leyendas diaguitas, hay leyendas picunches, pehuenches, hay leyendas también de los alacalufes, y hay muchas leyendas mapuche, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, ha habido grandes recopiladores, pero con respecto al más importante, hay que resaltar este plan. ¿Ya? Y hay algunas que son muy entretenidas, que tienen que ver con nuestra forma de ser mestiza chilena. Acá tenemos, por ejemplo, un país lleno de leyendas, que es una recopilación de leyendas que, claro, son del sur y son del norte. Las del norte están más cercanas, obviamente, a los incas. Bueno, queridos jóvenes de tercero medio, aquí voy a terminar la clase. Tengo la impresión de que hubo problemas para conectarse a través de Zoom. Tengo esa impresión porque tercero medio nunca me falla. Voy a enviarles grabado esto, ¿ya? Les recuerdo que hagan las comprensiones lectoras porque van evaluadas. Háganlas a conciencia. El que no tenga una posibilidad de escribir en notebook, lo hace en el cuaderno y lo escribe con lápiz de pasta, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Los niños que son del PD humanista tienen clase conmigo el día viernes. Ojo que hay muy pocos que me han mandado el diseño de su mandala, muy pocos, creo que tengo 5 notas. Y yo creo que se les olvidó producto de los trabajos de investigación del proyecto ALGA, ¿ya? Que tengan un muy buen día y una excelente semana. Cualquier duda me la hacen llegar al correo de profesora Gabriela 2020. Y pedirles que, digamos, puedan ver este video. Ya, aquí le manda saludos el Noé, no lo alcanzo a enfocar, ahí está, tratando de dormir. Lo voy a molestar un poquitito. Ay, mira. Ay, me sacó mis calcetines, como ustedes pueden ver. ¿Ven? Me sacó mis calcetines. Esa es su especialidad, el calcetín. El calcetín de la tía Gas. Yo los trato de guardar en bolsas, niños, pero siempre me saco los calcetines y a veces salta. Está aprendiendo a saltar para sacar las cosas. Que tengan muy buen día, niños. Ahí está mirando por la ventana a ver si pasa el perro de un vecino al que él detesta mucho, se porta mal.
Y espero que estén muy bien, niños, de verdad. Este era un repaso de algo que ustedes ya saben, porque la próxima clase sí voy a ahondar en temas que ustedes saben, pero que sí son parte de los análisis. En el colegio que estén, siempre les van a pedir que analicen los personajes, las acciones, que puedan, digamos, darse cuenta cuando hay un flashback, un raconto, una premonición, un relato en medias res, in extremas res, adobo. Ya todas esas estructuras son las que son parte de la ciencia de la narratología. Que estén muy bien.